Buenos días, mi nombre es Leonardo Herrera, estudio Comunicación Social, segundo semestre, curso la materia de Historia Venezolana Contemporánea, pautada por la profesora Celia Sánchez. Las características del proceso político democrático de Venezuela desde 1958 hasta 1998. El proceso político democrático, periodo 1958 a 1959, es el gobierno de Rómulo Betancourt. Fue bastante tumultuoso, ya que hubo varios alzamientos militares y hasta un atentado contra la vida del mismo presidente en 1962. Hubo varios alzamientos militares que recibieron los nombres de Carapanazo y Portenazo, por haberse desarrollado en las ciudades de Curápano y Puerto Cabello. Respectivamente, estos movimientos de guerrilla eran corte de izquierda y se dice que contaban con el apoyo del presidente cubano Fidel Castro. Proceso político democrático periodo 1959-1964. Presidente Raúl Leoni, su gobierno se llamaba Amplia Base. Durante el gobierno de Raúl Leoni se inició el proceso de pacificación como aspecto positivo de los 10 primeros años de la democracia, donde podemos mencionar que disminuyó la mortalidad infantil, el analfabetismo pasó del 49% en 1950 a menos del 20% en 1966 y aumentó la esperanza de vida del venezolano en 5 años. Ahora vamos con el proceso político democrático periodo 1964-1969. No cabe duda de que es uno de los grandes logros del nuevo presidente Rafael Caldera. Fue el que pudo lograr la paz política y social, terminando con las guerrillas que habían existido en el país en los 10 años anteriores. También intentó la regionalización del país en 8 regiones administrativas, buscando un desarrollo integral y armónico del país. En materia petrolera firmó la ley de reversión, primer paso hacia la nacionalización de la industria petrolera. En cuanto a las obras públicas, desarrolló el Parque Central, un importante complejo urbanístico de Caracas, el Podriolo de Caracas, un centro de espectáculos e inicio de construcción del metro de Caracas. Al final del periodo de Rafael Caldera ocurrió un evento que marcará profundamente la sociedad venezolana en 1963. Como consecuencia de la guerra entre Israel y Egipto, los países árabes realizaron un embargo petrolero que ocasionó que el petróleo bajara de precio, pasara de $3 el barril a $14 el barril, triplicando el presupuesto de la nación de 14 a 42 mil millones de bolívares. Ahora vamos con el proceso político democrático periodo 1969-1974. Carlos Andrés Pérez se encontró con un problema que muy pocos gobernantes del mundo han tenido: ¿qué hacer con tanto dinero? Todo el caudal de ingresos adicionales que recibió el CAP por el incremento de los precios del petróleo se añadió en endeudamientos por las grandes inversiones que debían hacer de Venezuela un gran país. Para canalizar los ingresos adicionales y tomar medidas urgentes, CAP pidió al Congreso y le fueron otorgados los poderes extraordinarios en materia económica. Esto le permitió la creación del Fondo de Inversiones de Venezuela y la nacionalización de la industria minera de hierro. También se promovió la política en pleno empleo y por primera vez se fijó un salario mínimo. Ahora vamos con el proceso político democrático periodo 1974-1979. Cuando Luis Herrera Campín declaró que recibía un país hipotecado, muchos venezolanos se alegraron a pesar de que el gobierno se ocupara de pagar la deuda y disminuir así el peso de la misma. Pero estaban equivocados. Cuando Luis Herrera salió del gobierno, la deuda se había incrementado. En el gobierno de Luis Herrera, la educación, la cultura tuvieron un gran impulso resaltante. En la construcción del complejo, la cultura de Teresa Careño y la culminación de la primera línea del metro de Caracas, ambos inaugurados en 1983. Adicionalmente, en este periodo se inició un fuerte proceso inflacionario que aún no se ha parado. Se inició la fuga de capitales y una fuerte recesión económica que condujo a la primera devaluación de la moneda nacional, el bolívar. En muchos años fue llamado el Viernes Negro, que los venezolanos de esa época recuerdan como el fin de la bonanza y del inicio de una crisis que aún perdura. Ahora vamos con el proceso político democrático periodo 1979-1984. Una de las primeras medidas que tuvo que tomar Jaime Lucinchi fue la recuperación de la economía venezolana y el refinamiento de la pesada deuda externa. Al igual como lo hizo Carlos Andrés Pérez en su oportunidad, Lucinchi solicitó poderes extraordinarios al Congreso con la llamada Ley Habitante. Lo que sí se puede mencionar como positivo es que se empezó a retomar la confianza en la economía del país y que durante todo el gobierno de Lucinchi hubo paz
social. Esto permitió que la popularidad del presidente se mantuviera bastante alta. Ahora vamos con el proceso político democrático periodo 1984-1989. A los pocos días de haber asumido el poder ante la crisis de la situación macroeconómica del país, el presidente Pérez anunció una serie de fuertes medidas, lo que se denominó como el paquete de medidas económicas. Entre las medidas estaban la eliminación del régimen de cambios diferenciales, la eliminación de restricciones para las tasas de interés, la eliminación de subsidios y de controles de precios, así como el incremento de precios de la gasolina. A los pocos días, el 27 y 28 de febrero, se produjo algo que no se había visto en Venezuela por muchos años, un estallido social de gran envergadura, en el cual hubo disturbios y saqueos por parte de las turbas que iban destruyendo todo lo que conseguían, tanto en Caracas como en las áreas vecinas de Guarena, Guatires, La Guaira, Catia de Mar y Valle del Tuy. El gobierno tuvo que reprimir los disturbios con el ejército en las calles y suspendidas las garantías constitucionales, dejando un saldo de numerosos muertos en lo que se conoce como el Caracazo. Los problemas no terminan ahí. Uno de los años después, en 1992, se produjo dos intentos de golpes de Estado. El 4 de febrero, un grupo de oficiales intentó tomar el poder. Francisco Arias Cárdenas logró el control total del estado Zulia, apresando al gobernador del estado, Oswaldo Álvarez Paz. Otro de los golpistas fue Hugo Chávez Frías, encargado de tomar la capital, pero fue apresado. Proceso político democrático periodo 1989-1993. La presión política contra el gobierno siguió aumentando y Carlos Andrés fue progresivamente perdiendo el apoyo de su mismo partido, lo cual condujo que el segundo trimestre del año en curso se le siguieron juicios contra por mal uso de la partida secreta. Cuando se produjo el primer intento de golpe de Estado en 1992, todos los venezolanos debieron permanecer en su casa observando el desarrollo de los acontecimientos por televisión. El Congreso produjeron una serie de discursos condenados a los golpistas, dando a muerte a ellos. Ahora vamos con el proceso político democrático periodo 1993-1994. El gobierno del presidente Caldera se dividió en dos partes. En los primeros años su gobierno fue de corte populista, en donde se volvieron a establecer controles de precios y no se subió el precio de la gasolina, que estaba alcanzando unos niveles tan bajos que hacían una de las más baratas del mundo, llegando a vender bajo su precio costo más transporte, es decir, con pérdidas. Al poco tiempo de subir el gobierno, Caldera había otorgado la libertad de líderes golpistas, como Hugo Chávez, quien había tenido el beneficio de una aparición de 35 segundos en la televisión nacional y que había logrado captar el descontento por las fallas democráticas. Empezó a subir un poco a poco las encuestas que liderizaba anteriormente Irene Sáez, alcaldesa de Chacao y ex Miss Universo, quien recibió la postulación por parte del partido COPEI. En diciembre de 1998 sucedió un fenómeno electoral impensable. Unos años atrás, los dos principales partidos del establecimiento, AD y COPEI, no recibieron ni siquiera el 5% de los votos. Hugo Chávez, candidato del Movimiento de República, ganaba ampliamente las elecciones sobre el exgobernador de Carabobo, Enrique Salas Romero, quien había fundado un movimiento político denominado Proyecto de Venezuela. Bueno, esto fue toda mi exposición, espero les haya gustado.